Hoy, Vietnam es un floreciente país de 84 millones de habitantes que se extienden por un sorprendente paisaje. Desde sus bulliciosas ciudades como Ho Chi Minh y Hanoi, a sus espesas junglas y escarpadas montañas. Apenas si se parece al campo de batalla destruido y ensangrentado que quedó después de la guerra de Vietnam. Esta es la parte de la guerra que uno no llega a ver en realidad. Pero todavía hay un mundo secreto que data de esa era mortal, escondido bajo tierra. De un sistema de túneles de 120 kilómetros de longitud, cavado a mano, no sé cómo libraron una guerra allá abajo y mucho menos cómo la ganaron. Y un centro neurálgico subterráneo del Vietcong lleno de trampas mortales. Hombre, esto es estrecho. No sé cómo no te perdías aquí. Y montañas y cavernas que se transformaron en cuarteles militares encubiertos. ¡Qué locura! Esto es enorme. Y un búnker subterráneo ultra secreto que fue una línea vital al Pentágono. Realmente estos corredores fueron el escenario de la última resistencia. Vietnam fue el sitio perfecto para una guerra subterránea. Y fue exactamente allí donde se luchó y se ganó. La guerra que conocemos de la televisión y el cine apenas si arañó la superficie. Estamos descubriendo las capas del tiempo en Ciudades Ocultas. Vietnam. Debajo de las ciudades, las aldeas y las junglas de Vietnam se encuentran los campos de batalla secretos de la guerra de Vietnam. Los túneles, trincheras, cuevas y búnkeres utilizados para librar la guerra se los ha tragado la selva. Han sido abandonados o simplemente olvidados, pero todavía están allí. Solo hay que saber dónde mirar. Soy Don Wildman, estoy en la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam, una floreciente metrópolis que se mueve a un ritmo abrasador. Hoy es el centro de energía detrás de una de las economías de más rápido crecimiento. Pero hace solo 32 años, esta era la Saigón destrozada por la guerra, una ciudad atrincherada en una sangrienta guerra civil, atrapada en una lucha épica entre superpotencias mundiales. Vietnam era un país pobre en esa época, una nación dividida en dos. Entonces, ¿cómo hizo un ejército de sembradores de arroz y pescadores para resistir el avasallante poderío militar de Estados Unidos? Para conseguir las respuestas tienes que cavar profundamente, tienes que ir bajo tierra. Los vietnamitas tenían un enorme legado de lucha en las guerras de guerrillas, desde la invasión de la dinastía Qing en el siglo II a.C. hasta la ocupación francesa a principios del siglo XX. Pero después de que la ocupación francesa acabó, Vietnam quedó dividido en dos, en el paralelo 17, el norte comunista y el sur democrático. A lo largo de principios de los 60, la tensión entre el norte y el sur había alcanzado un estado extremo. Finalmente, en 1965 comenzó una guerra total. Los survietnamitas y sus aliados de Estados Unidos tuvieron que enfrentar un enemigo que estaba listo y esperando, el ejército norvietnamita, o ENV, pero su mayor reto era luchar con el ejército de guerrilla en el sur, el VC o Vietcong. En 1965, los soldados estadounidenses superaban numéricamente casi 2-1. Ellos enfocaban la mayor parte de su poderío militar en un área de 100 kilómetros cuadrados, llamado el Triángulo de Hierro. Era un hervidero de actividad del Vietcong y el sistema de túneles de Cu Chi era el centro neurálgico de todo. Cuando los soldados estadounidenses fueron llevados por primera vez a las selvas de Vietnam, tuvieron que caminar pesadamente por este lugar. Es una de las selvas más densas del mundo. Constantemente tenían que estar vigilantes debido a las trampas cazabobos y los efectivos del Vietcong que parecían aparecer de la nada. Ahora, ellos sabían que el enemigo estaba operando en túneles bajo tierra, pero lo que no sabían era que existía un enorme complejo militar escondido bajo sus pies. El sistema de túneles de Cu Chi asombrosamente se extendía por 120 kilómetros, llegaba a 16 kilómetros de Saigón. Gran parte del sistema fue destruido por las bombas o excavadoras, pero debajo de la aldea de Ton Phu, una sección de estos túneles de considerable longitud se mantiene intacta, y el guía local Ho He Jung la conoce por dentro y por fuera. ¿Puedes encontrar la entrada, Don? ¿Encontrar la entrada? Esto de aquí parece una entrada. ¿Puedes abrirla? Sí. La explosión de una bomba, esa trampa cazabobos de allí. Esto es una trampa cazabobos. Sí, exacto. Sí. Volé por la explosión de una bomba, ¿eh? Querían Sí, que eso es seguro. muriéramos.
Un grupo élite de soldados aliados llamados las Ratas de Túnel se ofrecieron de voluntarios para infiltrarse en el enorme complejo subterráneo del Vietcong. Era la única manera de encontrar al enemigo y matarlo, pero también era el trabajo más letal de la guerra. Para ellos, estos túneles eran el infierno. Las Ratas de Túnel, ansiosos por hallar la entrada, frecuentemente caían atrapados en trampas mortales como esta. La falsa puerta de entrada estaba atada a una granada de mano que explotaba cuando se levantaba la puerta. Otro truco era atar un cable de detonación a una caja llena de escorpiones o simplemente cavar una zanja dentro del túnel y llenarla con varas de bambú afiladas. La caída usualmente no era fatal, pero las estacas eran sumergidas en heces fecales, lo que prácticamente garantizaba una espantosa muerte por infección. Puedes encontrarla por ti mismo. Es un área muy pequeña. Sí, es un agujero realmente muy pequeño. Sí, tan pequeño que solo cabía un vietnamita a la vez. Son muy delgados. Muy bien, así que eran hombres pequeños. Así es. Soldados pequeños podían caber allí, mientras que los estadounidenses como yo no cabríamos muy bien. Así que esto era en sí una especie de protección. Esto era una gran red aquí abajo. Hace 40 años, este podía ser el último lugar a donde hubieras querido ir. Abajo en un diminuto y retorcido túnel cavado a mano que podía extenderse por kilómetros o de pronto llegar a un callejón sin salida, una trampa cazabobos o un búnker lleno de soldados enemigos. ¿Cabes? Ya voy. Es muy oscuro y es muy estrecho. Dios, esto es mucho más estrecho de lo que pensé. ¿Este era el tamaño típico? Creo que en la guerra eran un poco más pequeños que este. Dios mío, mira eso. Sí. Esto es un escorpión, ¿no? Así es. Vaya, esto es muy estrecho. Bueno, una cosa era que fueras del Vietcong y conocieras estas vías. Pero si bajabas e intentabas recorrerlas, era como meterte en la boca del lobo. Aun cuando las tasas de mortalidad eran de casi 100% al principio, los soldados de Estados Unidos y Australia se ofrecían de voluntarios para ser ratas de túnel. Ellos entraban a gatas armados solo con una linterna, una 38 y un cuchillo, y se arrastraban por los túneles para reunir información de inteligencia o destruir al enemigo. La lucha era simple pero brutal, mano a mano, combate cerrado en esos túneles oscuros. En cada esquina los aguardaba una emboscada, un cable de detonación, un explosivo, por no mencionar los escorpiones y las serpientes. No había manera de prepararse verdaderamente para ese tipo de lucha, pero cuando Estados Unidos pudo capturar los túneles del Vietcong, los convirtieron en campos de entrenamiento para las ratas de túnel. Establecieron elaboradas pistas de obstáculos, incluyendo trampas cazabobos simuladas, paredes falsas y cables de detonación. Es increíblemente fuerte e increíblemente largo. Mira, puedes ver los murciélagos a cada 1,80 m aproximadamente. Mira, otro murciélago. Las ratas de túnel tenían que arrastrarse a través de un laberinto que había estado creciendo palmo a palmo por casi 20 años. Los túneles de Cu Chi comenzaron como unos pocos túneles interconectados durante la guerra contra los franceses en 1948. Con los años se expandieron en una serie de pasajes continuos, entrecruzados con múltiples rutas entre cada sección, en caso de que un bombardeo o que un derrumbe destruyera alguna porción de un túnel. Se construyeron las defensas básicas. Los principales pasajes zigzagueaban para desviar las explosiones y cada pocos cientos de metros habían unos pozos de agua poco profundos que absorbían los efluvios de las granadas de gas lacrimógeno y las bombas de humo. En algunas áreas, los túneles tenían 4 niveles de profundidad, 10 metros por debajo de la superficie. Vimos cráteres de los B-52 por todo el lugar. Es decir, eso está a unos 4,5 metros por encima de nosotros. Los túneles estaban muy bien construidos para realmente absorber el impacto. Fue un enorme proyecto de construcción. Los trabajadores atendían los campos de arroz durante el día y en la noche cavaban los túneles debajo de ellos. El trabajador promedio movilizaba casi 1 metro cúbico de tierra al día, unas 6 carretillas de mano. Pero la tierra recién removida aparecía en las fotografías aéreas, así que tenían que esconderla en los cráteres de las bombas, en los arrozales o la cubrían con hojas. Solo lleva 1 minuto arrastrarse 3 metros, pero cavar la misma distancia tomaría un día completo.
Era un trabajo duro y lento y los túneles se mantenían lo más pequeño posible. 1 metro de ancho por 90 centímetros a 1,80 m de alto. El tamaño era crucial para prevenir derrumbes cuando los tanques de 50 toneladas retumbaban encima. Cada túnel y cada cámara extendían su techo hasta un área menor al área de superficie de la rodada del tanque. De esta manera los tanques siempre estaban en el suelo sólido, al menos parcialmente. El peso se dividía de manera uniforme y los túneles estaban a salvo. Y eso era crucial para los esfuerzos de guerra del Vietcong. Había 3 importantes cuarteles generales del Vietcong ocultos en Cu Chi, muchos talleres de fabricación de bombas y miles de soldados de guerrilla. Vaya, mira esto. Esto llega a una habitación aquí abajo. ¿Qué es esto? Este es el búnker de batalla. ¿Puedo ver la luz del sol allí? Sí. Veo la jungla y veo este murciélago. Así que hubiera estado disparando desde aquí si hubiera estado luchando. Desde aquí podían ver al enemigo. Y podían ir a otro lugar para disparar. Muy bien, es decir, que podían reportar el movimiento y cosas así. Los soldados del Vietcong tenían cuidado de esconder los búnkeres para disparar. Frecuentemente construían hormigueros falsos en la tierra, pero incluso así corrían el riesgo de que el enemigo los viera. Después de todo, si ellos podían ver al enemigo, significaba que el enemigo también podía verlos a ellos. Ya he visto suficiente para suponer que la vida durante la guerra en los túneles de Cu Chi debió ser un infierno, y solo he visto una fracción de este lugar. Durante la guerra hubo monzones y lluvia. Esto formaba lodo y bueno, ya saben, allí vivían cosas, serpientes y eso. Ay, Dios mío, mira eso. Me parece que hace daño. No sé si esta cosa va a dejarme ir sin morderme. No sé cómo libraron una lucha allí abajo, mucho menos cómo la ganaron. No sé dónde hay una salida, pero tengo que salir de aquí. Pero sin importar lo bien construidos que estuvieran estos túneles, gran parte de la lucha sucedió en la superficie. Y de los 16,000 soldados del Vietcong que operaron en los túneles de Cu Chi, solo 6,000 sobrevivieron a la guerra. Esta fue la verdadera historia de la guerra de Vietnam. Los restos olvidados y las tácticas enterradas de un ejército de guerrilla que volteó el curso de la historia contra la fuerza militar más grande del planeta. A continuación, una aldea completa sobrevive por 6 largos años bajo tierra. Ahí, mira. No podría haber adivinado que esto estaba aquí. Y más adelante nos dirigiremos al corazón de la guerra. Es enorme. Simplemente gigantesco. Para octubre de 1967, las Fuerzas Armadas estadounidenses habían construido más de 40 plantas de helados en Vietnam para que los soldados se sintieran más en casa. El conflicto de Vietnam fue la primera guerra televisada de la historia, pero las sangrientas imágenes que se proyectaban en los hogares estadounidenses no contaron la real historia. Las selvas y arrozales que veíamos en la televisión realmente ocultaban otro frente de batalla, el subterráneo. Durante la guerra de Vietnam, la mayoría de la gente vivía en pueblos pequeños como este, pero incluso las aldeas comunes podían convertirse en objetivo de un intenso bombardeo estadounidense, y muchas simplemente desaparecieron. Pero una aldea encontró una manera de sobrevivir yendo bajo tierra. Justo al norte de la zona desmilitarizada, la zona intermedia de casi 5 kilómetros entre Vietnam del Norte y del Sur, se encuentra otro sistema de túneles en la aldea de Vinh Moc. A diferencia de los túneles de Cu Chi en el sur, estos no fueron pensados como una base militar, sino como un búnker civil, todo un pueblo cavado por los propios campesinos debajo de la tierra. Estoy en Vinh Moc, donde se encuentran los famosos túneles. Aquí hay un guía local que va a mostrarme los túneles. Hola, ¿cómo Hola. te va? Mi guía local, quien creció en el área, me contó que para el final de la guerra los bombardeos estadounidenses habían arrasado toda la aldea. Así que estas son bombas que no explotaron. Sí, son bombas que no explotaron.
Vaya, esto realmente lo pone en perspectiva, ¿no? Vaya, ¿qué tan grande es esta bomba? Bien, es pesada como 900 kilogramos. ¿Cuántas bombas cayeron en esta área? ¿Lo saben? Como 1 millón de toneladas. ¿Como 1 millón? Sí, así es. Una bomba de 900 kilogramos lanzada por un B-52 dejó este enorme cráter, y es solo uno de los muchos que pueblan la aldea. ¿Por qué esta aldea pesquera aparentemente inocente fue sometida a un ataque tan violento? Todo tiene que ver con su posición estratégica al sur del Mar de China. A 27 kilómetros frente a las costas de Vinh Moc, se hallaba una ultrasecreta guarnición norvietnamita en la isla de Con Co. La guarnición en la isla fue clave para la defensa de la línea costera norvietnamita. De allí disparaban a los aviones de guerra y las fuerzas navales que penetraban en sus aguas. Los aldeanos de Vinh Moc eran los únicos de tierra firme que podían abastecer de armas y municiones a la isla. Cuando Estados Unidos se enteró de que Vinh Moc estaba contrabandeando armas a la guarnición, atacaron el área con millones de bombas de 900 kilogramos. Muchos civiles huyeron al norte, pero 60 familias se quedaron para apoyar la guarnición y su misión, y mudaron su aldea bajo la tierra. De las 13 entradas, 7 estaban escondidas en este risco a la orilla del mar. Mira, Genial, mira eso. Es una de las 7 que estaban frente a la playa. sí, es una de las 7 entradas que están en la playa. Y es la entrada número 1, donde está camuflajeada. Sí, está totalmente camuflajeada. Ni siquiera podrías detectarla si estuvieras mirando directamente. Así hacían entrar ellos los pertrechos y los soldados en el túnel. Mientras esquivaban las bombas y continuaban abasteciendo al ejército de Vietnam del Norte en la isla de Con Co, los civiles comunes se las arreglaron para construir a mano un enorme sistema de túneles. Llevó 18 meses de constante y dura labor, pero cuando terminaron habían creado una comunidad subterránea única en su estilo. Agua dulce, supongo. Los túneles tienen solo 1,5 kilómetros, pero el sistema tiene 3 niveles, el más bajo, que está a unos 24 metros por debajo de la superficie. La profundidad era esencial, ya que una bomba directa de un B-52 podía crear un cráter de 4,5 metros de profundidad. Cuando las bombas caían, la gente descendía al tercer nivel donde no podían llegar las bombas. Así era esto, así era como cavaban la tierra. Sí, puedes sentir la arcilla húmeda. Lo suave que es. Miren el material. Casi pueden cavar con sus propios dedos. Es fango, pero es denso. Muy denso, así que no se hunde. De hecho, la densidad de la arcilla fue la clave para impedir que los túneles colapsaran con 24 metros de tierra presionando encima. Era lo suficientemente suave para cavar, pero cuando se exponía al aire se endurecía y se convertía en el perfecto soporte estructural. Pero eso no significaba que fuera un proyecto fácil. Utilizando picos, palas y azadones, cavaron 180 metros cúbicos de roca y tierra, suficientes para llenar 653 camiones de basura comerciales estándar y sacarlos en cestas de bambú bajo la oscuridad de la noche. Además de crear 2 corredores principales, los lugareños cavaron cocinas, dormitorios, un hospital, todo lo que tenían en la superficie. Incluso 17 bebés nacieron bajo tierra. Mira aquí abajo, ellos tenían un sistema de canales de desagüe para sacar el agua. Estaban lidiando no solo con las bombas, sino también con los monzones y todo lo que padecería una aldea normal. Para el momento que terminaron, había 400 personas viviendo en los túneles de Vinh Moc, hacinadas en espacios increíblemente estrechos, y permanecieron allí abajo por 6 largos años. Todavía estamos en el segundo nivel. Muy bien, hemos descendido 2 niveles. ¿Qué tan abajo estamos de la superficie? Este es el segundo nivel, a 15 metros bajo tierra. ¿Como 45 Sí, pies? como 45 ¿Y pies. llega más abajo? Sí, 33 metros en el tercer nivel. ¿Se imaginan lo que es crecer aquí? Había niños, 17 niños que nacieron en estos túneles y su primera década de vida estuvieron viviendo en estos salones, mirando sus películas y cantando sus canciones aquí y recorriendo los pasillos hasta la cueva donde vivía su familia. Debió ser una infancia difícil, ¿cierto? Los aldeanos que vivieron en estas dependencias hace solo 40 años no se estaban escondiendo en la oscuridad esperando la guerra.
Los pescadores hacían arriesgadas incursiones en la base militar de la isla, esquivando los helicópteros de patrullaje estadounidenses. Al igual que las ratas de túnel estadounidenses, estos hombres se ofrecieron como voluntarios para una misión que sabían que tal vez podía matarlos. Era un escuadrón suicida. De hecho, muchos de ellos fallecieron en el mar, pero si lograban regresar a Ving Mock, estarían a salvo en estos túneles. Con pertrechos constantemente entrando y saliendo, estos oscuros y resbaladizos pasajes eran un hervidero de actividad, así que ellos idearon un sistema para impedir los embotellamientos de tráfico. ¿Para qué se usaban estos pequeños espacios? Eran vías de paso. Vías de paso. Muy bien, eran para el flujo de tránsito, ¿correcto? Así es. Sí, porque había mucha gente yendo de un lado a otro. Sí, así es. Sí. Había que tener un lugar de paso práctico. Debido a que Ving Mock estaba en el corazón del territorio enemigo, una invasión terrestre de las fuerzas estadounidenses era demasiado arriesgada. Así que en vez de eso, lanzaron millones de toneladas de bombas desde el aire. ¿Cómo podían distinguir entre los enemigos y los locales? Tenían su propio toque secreto, como este, ¿ves? Así. Muy bien, así se comunicaban entre sí. Así es. O sea que tenían su propia señal de está bien, soy yo, no me hagan daño, no me hagan daño. No sé cómo no podrías perderte aquí sin saber para dónde vas. Entré por una de las aberturas, pasé por múltiples niveles y salí de nuevo. Fue un laberinto confuso. Y ese era el punto. Los forasteros nunca encontrarían su salida de aquí. Aire fresco. Nos internaremos a 24 metros en las profundidades de esta colina, en la playa. La entrada del túnel sigue por debajo de la montaña. Así es. Se devuelve hasta la aldea. Por 6 años, a pesar de las bombas, el sobrepoblamiento y las sabandijas, la aldea de Ving Mock encontró una manera de sostenerse. No se perdió ni una sola vida. Cuando la guerra terminó en 1975, se inició la reconstrucción, directamente encima de los túneles que mantuvieron vivo a este pueblo. A continuación, un centro neurálgico militar ultra secreto escondido dentro de una cueva enorme. Esto es toda una base militar, toda una operación que se ejecutó bajo tierra, ¿correcto? Correcto. Y más adelante, dentro de la zona desmilitarizada, cada búnker es un sangriento campo de batalla. Realmente esto es una parte de la guerra que nunca se llegó a ver. El sendero de Ho Chi Minh es un concepto, no un camino. La vasta red se extiende por cientos de kilómetros de terreno tanto de Vietnam como de Laos. Vietcong estaba luchando en su territorio. Ellos conocían el terreno, construyeron un complejo sistema de túneles subterráneos para operaciones de campo y refugios antibombas. Ellos se aprovecharon de la espesa jungla para ocultar sus rutas de abastecimiento de norte a sur, y en las montañas usaban un sistema de cuevas de formación natural como base militar subterránea y ultra secreta. El área de Phong Nha se localiza en las montañas de Ke Bang. Es un recorrido de 2 horas por tierra desde la ciudad de Hue por escarpadas montañas de espesa jungla. Tomé una embarcación por el río Song para conseguirme con un antiguo soldado survietnamita llamado Sonny. Este es el río Song en el área de Phong Nha, en Vietnam del Norte. Estamos sobre lo que era la zona desmilitarizada, sobre el paralelo 17. Así se estaba librando esta guerra en su propio territorio. Es decir, ellos podían luchar desde las selvas, desde los túneles, podían luchar desde las cuevas, y por eso esta área es tan famosa. Sonny era oficial del Ejército del Sur que luchó al lado de los estadounidenses y conocía su país, sus secretos como la palma de su mano. Escondida detrás de uno de estos picos se encuentra una ultra secreta e impenetrable fortaleza. Y lloviera o no lloviera, la única manera de llegar allí era por medio de un bote. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Tomamos un bote aquí? Sí, aquí. Lamento que la lluvia esté tan fuerte. Pero tenemos Está que ir bien. de todos modos, ¿verdad? Un pequeño monzón nunca le hace daño a nadie. Cierto, cierto. El río Son divide en 2 al país, pero la mayor parte de él en realidad va bajo tierra.
Y estos pocos kilómetros expuestos fueron claves para el esfuerzo de guerra porque la corriente fluye al lado de la más crítica ruta de abastecimiento en el país, el sendero de Ho Chi Minh. Sin el sendero de Ho Chi Minh, una red oculta de veredas, caminos y túneles, el ejército de Vietnam del Norte nunca hubiera podido movilizar sin detección hombres y provisiones en el territorio controlado por el sur. Pero había una falla: las caravanas de soldados norvietnamitas que se dirigían al sur tenían que abandonar la seguridad del sendero oculto y cruzar el río Song, lo que lo convirtió en un objetivo favorito para Estados Unidos y sus aliados. Así, sobre la zona caían más de 8.000 kilogramos de municiones al día. Este es el real semillero de la guerra, esta región del país. Eso es correcto, justo aquí. correcto. Por aquí puedes ver la colina y la selva. Después de allí, todo esto pertenece al sendero de Ho Chi Minh. Los lentos ferries utilizados para transportar hombres y carga a través del río eran objetivos fáciles para las aeronaves estadounidenses, así que el ejército norvietnamita se las ingenió. Los ferries cruzaban de noche y de día estaban anclados fuera de vista, en el muelle más seguro del país, en la profundidad de las cuevas de Phong Nha. Pero esta guarida medieval era más que un muelle para embarcaciones. Era como un castillo medieval, un pueblo, una fortaleza y una mazmorra. ¿Esta es la abertura natural de la cueva? Sí, exactamente. O sea que no fue creada para verse así. No, no fue creada para nada. Es enorme. Y de pronto, totalmente silenciosa. Hay más de 300 cuevas poblando estas montañas, pero Phong Nha es el sistema más grande y más impresionante. 14 cámaras, algunas de más de 30 metros de altura, conectadas por un río subterráneo de 19 kilómetros, el más largo del mundo. Durante la guerra, esta cueva actuó como una base militar natural. Había un muelle, un gran salón de reuniones, un hospital y una prisión. Y la sección subterránea del río Song servía como autopista entre todas estas cosas. Los túneles de Cu Chi y Vinh Moc fueron cavados a mano, pero la madre naturaleza se lleva todo el crédito por este lugar. ¿Qué es esto? Los habitantes de esta área conocían bien estas cuevas. Esto es una locura, es enorme. Y supieron cómo usarlas para su beneficio en tiempos de guerra. ¿Qué es esto aquí arriba? Durante la guerra, el ejército de Vietnam del Norte utilizaba esto como salón de reuniones. Bien. El alto mando del ejército norvietnamita se reunía aquí antes de tomar cualquier decisión respecto a movilizarse, esconderse, atacar o cesar el fuego. Así que esta área donde estamos, este sistema de cuevas era tremendamente estratégico. Correcto. Estados Unidos sabía que estas cuevas estaban aquí y sabían que era un refugio para embarcaciones del ejército, hombres y provisiones norvietnamitas, pero no podían hacer nada al respecto. Las montañas de Cao Bang eran un impenetrable refugio antibombas. ¿Qué tan grande es esta montaña que está sobre nosotros? La mayoría de la gente dice que unos 200 Eso metros. es más de 600 pies de roca. Es correcto, correcto. Y otros 30 metros de altura aquí abajo. Es decir, que la protección total es de unos 230 metros. 230 metros es un buen lugar para esconderse. Un superbúnker, Un si se quiere. superbúnker, si quieres llamarlo así. La seguridad extra venía del hecho de que este río es la única manera de salir o entrar del sistema de cuevas. No había posibilidad de un ataque furtivo desde la retaguardia, ya que las secciones más grandes del río más allá de estas cuevas son impenetrables. Consideremos que ellos conocían la tierra que los estadounidenses posiblemente no conocían y que ellos sabían en qué parte de la selva podían ocultarse y dónde estaban los túneles, pero también sabían dónde estaban las cuevas. Eso no podía saberlo nadie, es decir, no están en los mapas, simplemente lo que aparece en el mapa es una montaña. Así que si estás volando en tu bombardero, no puedes ver esto, pero es enorme, podrías ocultarte aquí y que nadie te encontrara nunca, o si intentaran encontrarte, puede ser que no pasaran de la entrada. Hace 40 años esto podía estar lleno de soldados descansando después de marchar por el sendero de Ho Chi Minh, preparándose para ir a batalla. En el sur, los oficiales de alto rango de los aliados construyeron en las bases oficinas con aire acondicionado y piscinas. Pero los generales norvietnamitas se reunían aquí, al igual que con todos sus recursos naturales, ellos aprovechaban hasta la última gota de utilidad que tenían. Estamos aquí debajo de toda una montaña y los bombardeos llegaban hasta la entrada. Es de día, así que todos los ferries, todas Correcto. las embarcaciones embarcaciones están están adentro. Seguras, los prisioneros estaban aquí, ya se habían hecho cargo de los heridos. Los oficiales de la comandancia estaban aquí tomando las decisiones. Esta era toda una base militar.
¿Correcto? Eso es correcto. Miles de soldados norvietnamitas pudieron haber pasado a través de este lugar y debido a que cientos de pilotos fueron derribados en esta área durante la guerra, es posible que también hayan pasado prisioneros de guerra por aquí. Los estadounidenses en casa vieron la guerra por TV, pero los campos de batalla que veían apenas se arañaron la superficie. A continuación, el búnker perdido en el corazón de la zona desmilitarizada. Es decir, estas habrían sido las estaciones de cada soldado. Estaban posicionados así, disparando por todos lados. Y más adelante, pueden imaginarse, es decir, es como un mini pentágono, y mientras más nos adentramos en los años 70, más desesperadas se pusieron las cosas. La Casa Blanca de los survietnamitas se oculta bajo tierra. Vietnam tiene un ancho de solo 40 kilómetros en su punto más angosto, poco más de la mitad del ancho de Nueva Jersey. Durante la guerra de Vietnam, cada centímetro del país era un objetivo militar, de las grandes ciudades a las pequeñas aldeas, incluso las remotas cuevas de las montañas. Pero de todos los lugares bombardeados y quemados, ninguno era tan mortal como la frontera, la zona desmilitarizada. Este punto abarca el río Ben Hai en el paralelo 17, marca el punto central de lo que era la ZD o zona desmilitarizada. Toda esta región fue diseñada como un espacio pacífico entre el norte y el sur. Pero por casi una década fue el infierno en la tierra. Los bombardeos casi borraron la zona del mapa. Fue inundada de millones de minas terrestres, incontables búnkeres y kilómetros de trincheras. Esencialmente, digamos que era una tierra de nadie. Y hasta el día de hoy, la evidencia de su oscuro pasado sigue bajo tierra. A pesar de su nombre, la zona desmilitarizada se convirtió en una de las zonas más militarizadas en el mundo y fue atacada con los bombardeos más pesados de los 14 años de guerra. Hay cientos de búnkeres, trincheras y sendas que todavía rodean la región, pero ya que muchas han sido rellenas, cubiertas o se las ha tragado la selva, son casi imposibles de hallar. Me vuelvo a reunir con Sonny en la ciudad de Hue. ¿Conseguiste motocicletas? Sí, tienes que ponerte esto, por favor. Hue es una ciudad estratégica justo al sur de la ZD. Algunas de las más cruentas batallas de la guerra se libraron para controlarla. Listo, muy bien, vamos. La Ruta 1 divide en dos la ZD y es el único camino que va de Hanoi a Saigón. Y la ciudad de Hue estaba muerta en medio de ambas. Cuando los norvietnamitas atacaron, vinieron por este camino, ¿correcto? Así es. Cientos de búnkeres subterráneos protegían todas las rutas que llevaban a la ciudad. Si el norte quería infiltrarse en el sur, necesitaban tomar esta vía y hacer lo que debían para combatir un búnker a la vez. Atravesando la autopista es difícil ver los antiguos búnkeres, pero debido a los años de experiencia de Sonny en la guerra, él sí puede divisar uno. Sonny, este es el búnker justo aquí, ¿correcto? Así es. Estos búnkeres estaban en todo el camino para defender la ruta número 1. La ruta 1, el sendero, el río, el canal navegable. Seguro, este es otro río. Pero aquí puedes ver lo que habría sido el ocultamiento del dosel, ¿no es así? Ni siquiera sabrías que estaba aquí. Ahora mira, los agujeros para disparar. Puedes entrar aquí fácilmente. ¿Y este es solo el primer nivel y hay dos más arriba? Correcto, correcto. Estos. Sí, si subes, hay un segundo y un tercer nivel. Realmente esta es la parte de la guerra que no llegas a ver. El que ves es la operación como un todo. Mira cómo cada 20 grados o algo así llegas a ver otra parte del campo de batalla. Y el asunto es que hay una aldea justo allí. Estaban protegiendo esta aldea. Hubo muchos combates aquí. Mira eso.
El búnker sigue aquí 40 años después. Sobrevivió a muchos bombardeos y fuego de mortero. Y puedes ver por qué. Veamos. Mira este fierro estriado. Crea una red de acero y concreto. Es decir, queda claro por qué sigue aquí. Este búnker está constituido por 3 niveles. El primer nivel es el más grande, con agujeros para disparar, mirando hacia el río, el puente y el camino. El segundo y tercer nivel eran puestos de vigilancia, donde los soldados podían hacer reconocimiento de las posiciones del enemigo. Estos búnkeres soportaron muchos bombardeos mortales. Como los usados en la Segunda Guerra Mundial, estos estaban hechos con fierro estriado, concreto reforzado, que los hacía 20 veces más resistentes que una estructura de concreto común. Hace 40 años, estos búnkeres estaban llenos de soldados estadounidenses y survietnamitas que trataban de eludir la artillería norvietnamita. Cuando Sonny era soldado de infantería, pudo observar desde primera fila el caos que les rodeaba. Los soldados que estaban aquí tenían la misión de proteger el puente, los caminos y el canal navegable. La mayor parte del tiempo, los soldados destacados aquí permanecían fuera del búnker hasta que eran fuertemente bombardeados. ¿Ves estos agujeros para disparar aquí? Sí, correcto. Un hombre disparaba en uno de estos lugares. Muy bien, así que había un soldado apostado en cada una Seguro. de estas aberturas. Y esta barra es para sostener la ametralladora. Las estaciones se establecían para que los soldados del Ejército del Sur pudieran buscar grupos encubiertos del Vietcong, soldados de guerrilla que se infiltraban en el sur. La visibilidad dentro del búnker no era muy buena, así que solo lo usaban en caso de artillería pesada. Así que bajo un gran ataque, morteros o algún tipo de artillería de largo alcance de Vietnam del Norte. Así que tenemos que ir adentro. ¿Cómo eran las cosas para los soldados cuando tenían que luchar aquí dentro? Hacía daño a la gente que estaba adentro, porque hace estallar los tímpanos. Correcto, así que el edificio podía soportarlo, pero la onda de choque resultante Claro, así podía es. hacerte daño y matar a la gente que estaba adentro. Estos búnkeres fueron hechos para proteger a los soldados de las esquirlas de una granada norvietnamita lanzada por cohete que volaba a unos 1040 kilómetros por hora. Pero el mayor problema eran las ondas de choque. Las ondas son las que penetraban a través de los agujeros de los disparos. Si una granada lanzada por cohete explotaba a 1 metro del búnker, explotaba con una fuerza de 158 decibeles. El tímpano del oído humano puede romperse a 150 decibeles, así que la presión de la bomba frecuentemente causaba que los oídos de los soldados literalmente se rompieran y sangraran. Muchos soldados iban a casa con síndrome de estrés postraumático, pérdida de la audición o incluso daño cerebral severo. Pero no había otra salida. Para ver al enemigo y dispararle, los soldados tenían que arriesgar su audición y a veces sus vidas. Mira esto. Estos tienen su insignia. Es decir, estas habrían sido las estaciones de cada soldado. Estaban posicionados así, disparando por todos lados. Cuando el Vietcong llegó al paralelo 17 en su camino al sur, estaban ganando todas las escaramuzas, estas batallas para tomar fuertes como los pequeños búnkeres. Fue así como tomaron el país, un búnker a la vez. A continuación conoceremos el poder desde adentro y el vínculo subterráneo con el Pentágono. Es decir, ellos estaban en la selva, pero el centro neurálgico era aquí. Vietnam es el segundo mayor exportador de café en el mundo. Esta es la ciudad de Ho Chi Minh, pero en abril de 1975 seguía llamándose Saigón y seguía siendo la capital de Vietnam del Sur, pero por poco tiempo. El sur y sus aliados estadounidenses habían sido arrasados por una década de lucha contra un ejército invisible e implacable, y el final estaba a la vista. Por 10 años, el centro neurálgico de las fuerzas survietnamitas y estadounidenses estuvo en un ultrasecreto y ultramoderno búnker debajo del Palacio Presidencial. Con 5 pisos de altura, este complejo cubre toda una cuadra. Construirlo llevó 3 años. Y durante la guerra de Vietnam, fue el lugar más seguro en Saigón para que el propio presidente se escondiera. Era la Casa Blanca y el Pentágono combinados en uno. Hola, Shun.
Mucho gusto. Gracias, igualmente. Así que esta es la Casa Blanca de Vietnam. La Casa Blanca survietnamita. Durante la guerra de Vietnam, en estas 4 paredes se hacían los llamados que enviaron a muchos a la muerte. Este salón era la oficina presidencial. Es la oficina oval del presidente de Vietnam. Sí. Pero era la guerra, y este salón estaba demasiado expuesto. Ante el menor signo de alerta, el presidente y sus hombres bajaban por esta escalera secreta a un lúgubre mundo paralelo y el verdadero nexo de poder en tiempos de guerra. Fuimos el primer equipo de televisión occidental en poder acceder a los salones secretos debajo del Palacio Presidencial. Debajo de la superficie, los líderes survietnamitas estaban a salvo de las balas, las granadas fragmentarias y podían concentrarse en el negocio de dirigir la guerra. Ya veo, hay muchas. Todas esas son las áreas de trabajo. habitaciones. Así que esto estaba lleno de personal que todo el tiempo estaba al teléfono manejando toda la batalla. Sí, era de aquí desde donde se comunicaban con las fuerzas aliadas y los generales en los campos de batalla. A lo largo de los años 60 y 70, este salón debió tener mucha actividad. Y en el otro extremo estaban los soldados estadounidenses ayudando al sur a librar a su país del comunismo. Pero lo más sorprendente es que en estos salones, justo debajo de las calles de una ocupada metrópolis, se planificó y ejecutó una guerra sin satélites, espías, computadoras o teléfonos celulares. ¿Esto realmente era para pasar mensajes de un lado a otro? Sí, esto es para el documento que estaba adentro. Tecnología de mensajería muy básica, ¿no? Sí, así es. Mira, un teléfono de disco. Así es. General Electric, entonces, Sí. estos equipos son de fabricación Sí, estadounidense. respaldados por los Estados Sí, Unidos. porque era para comunicarse con el Pentágono allá en casa. Todos estos equipos son estadounidenses. Miren esto por acá, parece que fue todo lo que quedó cuando la guerra se estaba librando. Es decir, ellos estaban en la selva, pero el centro neurálgico estaba aquí. Y de aquí se extendía en todas direcciones. Podemos imaginarnos que era como un mini pentágono. Esto aquí abajo era un búnker y desde aquí se libró toda una guerra. Y luego, mientras más nos acercamos a los 70, las cosas se volvieron más desesperadas. Y fue aquí realmente donde se gestó la última resistencia, en estos corredores debajo del palacio. Los campesinos de Vinh Moc y Cu Chi tuvieron que buscar refugio bajo tierra, y lo propio hizo el presidente de Vietnam del Sur. Incluso dormía aquí cuando el nivel de amenaza era muy alto. Si algo pasaba en la superficie, él bajaba hasta su refugio antibombas. Sí, muy bien. No era muy confortable. Demasiado espartano. ¿Y a dónde conducía esta escalera? Esa era la escalera para los guardaespaldas en el sótano del segundo nivel. Los guardaespaldas, la seguridad Sí, los presidencial guardaespaldas. estaba allá abajo. El refugio antibomba secreto del presidente estaba a 9 metros debajo de la superficie en el segundo piso del búnker. Si había un ataque directo al palacio y no había tiempo para la evacuación, sería aquí donde el presidente ofrecería su última resistencia. Pero cuando no había peligro inmediato, la guerra se comandaba desde los salones de guerra que estaban arriba, en el primer piso del búnker. Y toda esta estructura subterránea estaba protegida con placas de acero contra el ataque directo de las bombas. Pero al final nada de esto fue suficiente para detener a los norvietnamitas. Sun me llevó del sótano al techo del palacio, el mejor asiento de la casa para presenciar el fin de una era. Sí, muy alto. Realmente uno tiene toda la perspectiva aquí, ¿correcto? Sí. Esta es la famosa puerta. En la mañana del 30 de abril de 1975, los primeros 2 tanques de las Fuerzas de Liberación entraron por la puerta principal y ocuparon este edificio. He visto las fotografías de una larga línea de tanques Sí. por ese camino. Era la primavera de 1975. Estados Unidos había firmado un tratado de cese al fuego con Vietnam del Norte y las tropas terrestres estadounidenses se habían retirado. El presidente survietnamita Thieu había jurado mantener la lucha, pero cuando las Fuerzas Armadas norvietnamitas convergieron en Saigón, él escapó del país. El 29 de abril, los ciudadanos llenos de pánico trataron de escapar de la ciudad, abriéndose paso hacia unos pocos helicópteros de evacuación estadounidenses. El 30 de abril, los tanques norvietnamitas entraron en la ciudad y se dirigieron justo aquí, al Palacio Presidencial. El conflicto se había extendido por 14 largos años y luego terminó tan rápido que todo este equipo fue dejado atrás como mudos recuerdos de la guerra. El Salón de la Independencia fue renombrado como Palacio de la Reunificación, bajo el nuevo gobierno de la República Socialista de Vietnam, y todo esto, la fortaleza subterránea.
los túneles, las trincheras, las cuevas, fueron testigos del doloroso nacimiento de un país que hoy no existiría de no ser por las antiguas técnicas de ingeniería y la voluntad de un pueblo de vivir y luchar bajo tierra.